Ponlo para allá. Vamos a continuar con un corrido. El 6. 8 meses parece que pasaron años. Pero gracias a Dios, ya estamos afuera. Pasaba los días completamente confundido, sin entender cómo había llegado ahí. En el oscuro laberinto de la fama, donde los aplausos esconden secretos y las luces del escenario ciegan la verdad, existen historias que pocos se atreven a contar. Hoy te revelaré cómo 6 reconocidos cantantes mexicanos, íconos adorados y celebrados, terminaron descendiendo desde la cima del éxito hasta las profundidades de un verdadero infierno personal. Atrapados tras las rejas por escándalos que estremecieron a todo un país. ¿Qué ocurrió realmente detrás de sus carreras brillantes? ¿Cuáles fueron las decisiones que los llevaron de los escenarios multitudinarios a frías celdas donde solo queda espacio para la culpa, el misterio y silencios que pesan más que cualquier sentencia? Algunos de estos casos estuvieron envueltos en rumores de excesos, supuestas traiciones, polémicas financieras, conflictos explosivos con la ley e incluso escándalos que jamás imaginarías provenientes de figuras públicas que parecían intocables. ¿Fue una caída inevitable o alguien empujó estas estrellas hacia la oscuridad? Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado y te hará replantear todo lo que creías saber sobre el mundo del espectáculo. Antes de continuar, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal, porque tu apoyo es lo que le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Sí, tu clic realmente hace la diferencia. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, especialmente si te apasionan estas historias ocultas que muy pocos se atreven a exponer. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un Super Thanks, que ayuda a mantener viva esta investigación constante, pero si no puedes, no te preocupes, comenta simplemente qué parte te sorprendió más. Porque tu participación ayuda igual a fortalecer la comunidad. Ahora respira hondo, prepárate y acompáñame, porque estás a punto de descubrir secretos que nunca imaginarías. Vicky Terrazas siempre fue vista como una estrella destinada al escenario, una mujer que desde niña encontró en la música no solo un refugio sino una identidad, nacida en un entorno donde los ensayos interminables, las giras extenuantes y el ritmo acelerado de la vida artística eran tan naturales como respirar. Su nombre se convirtió con los años en uno de los pilares del duranguense, y cada presentación era un testamento de talento, disciplina y pasión. Sin embargo, ninguna fama es un escudo absoluto contra el caos, y así lo descubrió en aquella noche de noviembre del año 2012, cuando un jaripeo en Florida se transformó en una escena de confusión y violencia. Mientras los fanáticos gritaban, la música se cortaba abruptamente y el ambiente se llenaba de tensión. Vicky, impulsada por el instinto de protección hacia su hermana, bajó del escenario, mezclando valentía, miedo y adrenalina en un solo gesto que cambiaría su historia para siempre, al enfrentarse con los oficiales. Todo se descontroló, y en cuestión de segundos la artista que minutos antes dominaba el escenario fue esposada frente a una multitud incrédula. Aquella noche se convirtió en un recuerdo que la perseguiría durante años. Un recordatorio de que la vida puede girar hacia la oscuridad en menos de un suspiro, aunque con el tiempo, su fuerza interior la llevó a retomar su carrera con más determinación y conciencia de la fragilidad de la fama. Marisol Terrazas, hermana y compañera inseparable de Vicky, vivió ese mismo episodio como una tormenta emocional, conocida por su energía explosiva, su sinceridad habitual y su manera directa de expresar lo que piensa. Subió el volumen de su voz en medio del caos para denunciar públicamente lo que consideraba un abuso de autoridad, sin imaginar que esa espontaneidad sería interpretada como incitación a la violencia. La escena fue tan rápida como devastadora, un par de frases fervorosas, un silencio que cayó sobre el público, los oficiales avanzando hacia ella, las esposas cerrándose sobre sus muñecas y el desconcierto absoluto de los fanáticos que jamás imaginaron verla así, la fianza elevada, las horas obligatorias de servicio comunitario y las disculpas exigidas por las autoridades marcaron solo la superficie de una herida emocional más profunda. Sin embargo, con el paso del tiempo, la figura de Marisol no se debilitó, sino que se fortaleció entre aquellos que valoran la autenticidad. En entrevistas posteriores, ella confesó que aquel momento la obligó a reflexionar sobre la responsabilidad de cada palabra pronunciada en un escenario. Y al mismo tiempo la reafirmó como una mujer dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia por defender lo que cree justo. Ramón Ayala, por otro lado, vivió un episodio que parecía extraído de un thriller, un hombre cuya trayectoria musical abarca más de 6 décadas, cuyos acordes han acompañado generaciones enteras. Se vio de pronto envuelto en un operativo militar que marcaría uno de los capítulos más insólitos de su vida, en aquella noche de diciembre del año 2009. Mientras tocaba en una fiesta privada sin sospechar la sombra que se cernía sobre el lugar, fue sorprendido por un despliegue de fuerzas
especiales, los reflectores de las patrullas, los gritos, la incertidumbre y los rumores explosivos que surgieron después generaron una tormenta mediática que sacudió a todo México. Su nombre, sinónimo de música norteña, apareció junto al de un conocido líder del crimen organizado, creando la imagen de una supuesta conexión que el tiempo demostraría inexistente, sometido a arraigo, vigilado, interrogado y estudiado por autoridades y medios. Ramón Ayala vivió días que describiría más tarde como extraños, dolorosos y marcados por una sensación surrealista. Al quedar demostrado que no tenía vínculo alguno con la naturaleza del evento, fue liberado, pero la cicatriz mediática permaneció, recordando que hasta los íconos más grandes pueden ser arrastrados por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad. Ernesto Solano vivió una historia que parece escrita para el cine, maestro de primaria, humilde, soñador, con una pasión por la música que lo acompañaba incluso en los recreos escolares. Saltó inesperadamente a la fama cuando se convirtió en vocalista de la banda Maguey a inicios de la década de 1990, su liderazgo creativo y su talento lo llevaron a la cima, haciendo que el grupo se convirtiera en una de las bandas más queridas del país. Pero la fama, como siempre, trae consigo sombras inesperadas. Cuando decidió emprender su camino como solista, los contratos se convirtieron en cadenas y un conflicto legal lo llevó, años después, a enfrentar la experiencia más dura de su vida. Detenido en junio del año 2012, sin fianza, sin claridad y sin preparación para lo que vendría, fue trasladado al penal de Santiaguito, donde pasó 8 meses que describiría como una prueba psicológica y espiritual extrema. Allí convivió con reclusos, estudió inglés, tomó clases de baile, cantó para aliviar el peso de su encierro y enfrentó la larga espera de un proceso legal desgastado por errores, distancias y abandonos. Al final, un acuerdo con sus excompañeros le devolvió la libertad, dejándole como herencia una historia de fortaleza, fe y supervivencia emocional. Lupe Barrera, por su parte, vivió uno de los episodios más oscuros y devastadores de su carrera, siendo una de las voces más reconocidas del género grupero, acostumbrado a ver multitudes coreando sus canciones. Enfrentó en 1999 una acusación que tambaleó completamente su vida. Pasó más de un año en prisión preventiva mientras su caso era investigado. Y el desgaste emocional fue tan profundo que muchos afirman que jamás volvió a ser el mismo. Cuando finalmente se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación y fue liberado, lejos de recuperar la tranquilidad, enfrentó otro golpe brutal. En el año 2004 fue secuestrado por un día entero. Un episodio que él mismo describió como una cicatriz permanente en su memoria. A pesar de todo, regresó a los escenarios con la determinación de un hombre que conoce la oscuridad y decide correr hacia la luz. Hoy continúa su carrera con dignidad y una profundidad emocional incomparable. Larry Hernández, finalmente, es la cúspide de esta lista, una figura que vivió uno de los casos más mediáticos de la música regional mexicana, nacido en Los Ángeles pero formado culturalmente en el ambiente sinaloense. Su carrera lo llevó a convertirse en un fenómeno musical y televisivo. Un artista cuya vida parecía un libro abierto gracias a su reality show que mostraba desde momentos íntimos hasta episodios cotidianos llenos de humor y espontaneidad. Pero en el año 2015, su mundo se detuvo cuando fue arrestado tras ser acusado de agresión, secuestro y amenazas en un conflicto relacionado con un pago por presentación. El impacto fue inmediato y masivo, los noticieros hablaron de él todos los días. Las redes sociales ardieron, los seguidores se dividieron entre defensores y críticos, su imagen quedó suspendida en un limbo de duda y controversia, y él pasó por el silencio duro de la prisión preventiva. En el año 2017 logró un acuerdo legal que le permitió retomar su libertad y su carrera, aunque siempre reconociendo que aquella experiencia lo marcó profundamente. Desde entonces ha mantenido una presencia constante en redes, entrevistas y escenarios, consciente de que su nombre está asociado tanto a éxito como a polémica. Estas 6 historias forman un mosaico oscuro y fascinante de la vida artística mexicana, mostrando que la fama nunca es garantía de estabilidad, que las decisiones pueden convertirse en tormentas, que los escenarios pueden transformarse en interrogatorios y que incluso las estrellas más brillantes pueden encontrar sombras inesperadas en su camino. Cada una de estas vidas es un recordatorio cinematográfico de que la frontera entre el aplauso y la caída es tan delgada que a veces basta un instante para cruzarla. En este momento, mientras las luces comienzan a apagarse lentamente y la música de fondo desciende como un suspiro melancólico que anuncia el final de esta travesía, llegamos juntos al cierre de este viaje oscuro, turbulento y profundamente revelador que hemos llamado de la fama al infierno. 6 cantantes mexicanos que hoy están tras las rejas, un recorrido que nos obligó a mirar más allá de los reflectores, más allá de los aplausos, más allá de las portadas brillantes que durante años
Vistieron las vidas de estas figuras y a enfrentarnos con una verdad que el público rara vez está dispuesto a admitir, que detrás de cada estrella existe una historia oculta, muchas veces marcada por sombras, errores, injusticias, explosiones emocionales, decisiones impulsivas o simples coincidencias que terminan torciendo destinos enteros. A lo largo de este documental, repasamos, con la precisión de un bisturí cinematográfico, los episodios más polémicos que envolvieron a 6 voces mexicanas que en distintos momentos de sus carreras vivieron de tensiones que estremecieron a su público y que marcaron un antes y un después en su legado artístico. Episodios que, aunque fueron vividos en años diferentes, resuenan hoy como recordatorios de que la fama no es una fortaleza indestructible sino una frágil estructura que puede desmoronarse en un solo instante. Comenzamos recordando a Vicky Terrazas, cuya carrera había sido durante muchos años sinónimo de disciplina, simpatía y fuerza femenina dentro del duranguense. Hasta que aquella noche de noviembre en Florida se convirtió en un punto de inflexión que jamás imaginó vivir. En una presentación que debía ser simplemente una fiesta más en un calendario saturado de trabajo, el caos estalló en cuestión de segundos. Y su instinto de proteger a su hermana terminó llevándola a un enfrentamiento directo con oficiales en servicio. Aquel momento desatado por adrenalina y miedo se transformó en titulares sin misericordias, en detención inmediata, en fianzas cuantiosas, en disculpas obligadas y en un debate público que dividió opiniones entre quienes la consideraban una artista víctima del descontrol general y quienes la veían como responsable de un impulso mal manejado. Hoy, tras años de reflexión, Vicky sigue con su carrera musical, más madura, más consciente de la responsabilidad de cada gesto y cada palabra, y más agradecida del apoyo del público que nunca la abandonó, demostrando que un error no define una vida completa, pero sí puede moldearla para siempre. Después nos adentramos en la historia de Marisol Terrazas, que vivió aquella misma noche desde una perspectiva distinta pero igualmente devastadora. Conocida por su energía desbordante y su sinceridad indomable, subió la voz frente al micrófono en un intento de denunciar lo que en su percepción era un abuso de autoridad hacia algunos asistentes. Sin embargo, sus palabras se interpretaron como incitación y fueron seguidas por su inmediata detención. Su paso por el proceso judicial, las fianzas, las disculpas y las horas de servicio comunitario abrieron una grieta profunda que la llevó a replantearse el peso emocional de cada expresión pronunciada bajo los reflectores. A pesar de ello, Marisol continúa siendo símbolo de autenticidad y fortaleza para muchos de sus seguidores, quienes la ven como una artista que jamás se esconde detrás de un personaje fabricado sino que deja que su verdadera esencia brille incluso cuando atraviesa tormentas. Luego avanzamos hacia la figura monumental de Ramón Ayala, una leyenda viviente cuya trayectoria parecía tan sólida e intocable como el acero. Sin embargo, incluso las leyendas pueden verse envueltas en episodios inesperados. Aquella noche de diciembre en que fue detenido durante un operativo militar en una fiesta privada organizada por una figura criminal, sin que él tuviera conocimiento previo de ello, se convirtió en uno de los momentos más surrealistas de su vida. Ser trasladado, investigado, sometido a arraigo y observado por un país entero que no podía creer lo que veía, es algo que marcó profundamente su historia. Con el tiempo se comprobó que no tenía vínculo alguno con la naturaleza ilícita del evento, fue liberado y continuó su vida artística. Pero el episodio quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de que la fama no protege contra situaciones que escapan completamente del control del artista. Situaciones que pueden arrastrar el nombre de una estrella hacia lugares que jamás imaginó pisar. Más adelante nos sumergimos en la historia dramática y profundamente humana de Ernesto Solano. Un hombre que pasó de enseñar en aulas primarias a convertirse en una figura emblemática de la música mexicana como líder de la banda Maguey. Su ascenso fue meteórico, su liderazgo indudable y su talento indiscutible, pero su camino se vio empañado por conflictos contractuales que años más tarde derivarían en una detención que transformó su vida para siempre. Su ingreso al penal de Santiaguito durante 8 meses marcó uno de los capítulos más duros de su existencia. Allí enfrentó no solo la incertidumbre legal sino también la soledad emocional, la angustia por su familia, la frustración por un proceso que no avanzaba y la impotencia ante una situación que sentía injusta. Sin embargo, también allí encontró fuerzas inesperadas, tomó clases, cantó con reclusos, mantuvo viva su disciplina y no dejó que su espíritu se rompiera. Cuando finalmente recuperó la libertad, no solo retomó su carrera, sino que se convirtió en un símbolo de resiliencia, demostrando que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en motores de transformación profunda. Luego recordamos a Lupe Barrera, cuya voz marcó una época y cuyo talento le dio identidad a un movimiento musical entero, pero cuya vida fue sacudida de manera brutal cuando enfrentó una acusación extremadamente grave a finales de la década de los 90. Pasó 15 meses en prisión preventiva, rodeado de incertidumbre, desgaste emocional y un miedo constante que lo acompañó día y noche.
Hasta que finalmente se determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación y fue liberado. Aquella liberación, sin embargo, no significó el fin de sus tormentos, pues años más tarde sería víctima de un secuestro que lo marcaría profundamente. A pesar de todas estas sombras, Lupe regresó a la música, demostrando que un artista verdadero puede renacer incluso después de haber sido arrojado contra los abismos más oscuros que un ser humano puede enfrentar. Finalmente llegamos al caso más mediático y comentado de esta lista, el de Larry Hernández. Un hombre cuya fama lo llevó a convertirse en una figura omnipresente en la música regional mexicana y en la televisión gracias a su reality show, pero cuya vida dio un giro contundente cuando fue detenido en el año 2015 tras ser acusado de agresión, secuestro y amenazas en un incidente relacionado con un pago por presentación. Las imágenes de su arresto circularon por todo el continente, los noticieros dedicaron horas enteras a analizar cada detalle. Las redes sociales se incendiaron y su nombre quedó temporalmente atrapado en un torbellino mediático del que parecía imposible escapar. Pasó por prisión preventiva y, tras un proceso complejo, llegó a un acuerdo legal en el año 2017 que le permitió recuperar su libertad. Desde entonces ha retomado su carrera, reflexionando públicamente sobre aquel episodio que, según sus propias palabras, transformó profundamente su vida, su carácter y su relación con la fama. Y ahora, mientras este video llega a su fin, es momento de reflexionar sobre lo que hemos explorado juntos. Historias de poder, talento, errores, injusticias, impulsos, controversias, traumas y renacimientos. Historias que nos muestran que la fama no es un escudo contra el dolor, que la vida de un artista no es tan perfecta como parece desde la distancia. Y que detrás de cada éxito puede existir una lucha silenciosa que el público nunca llega a ver. Cada uno de estos artistas vivió de tensiones en circunstancias completamente distintas, cada uno enfrentó tormentas únicas y cada uno se encuentra hoy en una etapa diferente de su vida, algunos reconstruyendo su carrera, otros trabajando en silencio, otros retirados, pero todos dejando huellas profundas en el imaginario musical mexicano. Y ahora que llegamos juntos hasta aquí, quiero pedirte algo muy importante. Si este video te reveló un lado desconocido de la industria musical, si te sorprendió, si te hizo pensar, si te mantuvo atento hasta este mismo instante, te invito a que te suscribas al canal y que dejes tu me gusta, porque tu apoyo no solo alimenta el corazón de este proyecto, sino que también le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir investigando, narrando y creando documentales como este. También te pido que dejes en los comentarios qué opinas de estas historias, cuál te impactó más, cuál te indignó, cuál te pareció más sorprendente, cuál te hizo reflexionar y qué tema te gustaría que investigáramos en un próximo video, porque tus comentarios no son solo palabras, son la brújula que guía este canal. Y antes de que te vayas, quiero pedirte un último favor, mira el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla, porque si este te pareció intenso, apasionante, oscuro y revelador, el que estás viendo ahora es todavía más interesante, más profundo y más emocionante que este. Haz clic y sigue explorando conmigo los secretos que se esconden detrás de la fama.